Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios dinámicos y complejos internacionales, con el choque de las palabras y la fuerza de nuestras imágenes que siempre tenemos, sobre todo en los conflictos y guerras que describimos permanentemente, donde esas imágenes son desastrosas, lo que pasa en Palestina e Israel, y sobre todo consecuencia del ataque de Hamas en el inicio terrorista contra algunos kibbutz y algunas víctimas que siguen todavía en manos de los terroristas, pero que necesita una paz permanente. El Papa ayer en su audiencia que da los miércoles hablaba de la paz tanto en Rusia y Ucrania como también en Palestina e Israel, y la necesidad de terminar las guerras y negociar. Como dice Naciones Unidas, todos los conflictos internacionales tienen que tener soluciones dentro de la ventaja que tiene la paz, la seguridad y particularmente en beneficio de las dos poblaciones. Por eso, tanto el artículo 33 de la Carta de la ONU, solución pacífica de controversias, como la negociación y la diplomacia es fundamental. Y dentro de ese criterio, pues también políticas como la de Donald Trump irrumpen contra el orden internacional, dejan atrás la creación de la Sociedad de las Naciones en 1919, donde el presidente Wilson impuso la multipolaridad y sobre todo la necesidad de tener una diplomacia plural en defensa de la soberanía de los estados, e impulsó los procesos de descolonización, sobre todo de Europa. Y en 1945 las Naciones Unidas reafirmaron el criterio de la soberanía territorial, de la independencia, pero también del respeto a la soberanía de los estados y a la necesidad de tener un orden internacional que nació con la creación de las Naciones Unidas en 1945. Pero el presidente Trump ha roto con esos principios de solidaridad, de multilateralidad y sobre todo de varios poderes en el mundo que puedan convivir, y ha venido con una política muy dura. Por eso hemos visto que hay reacciones, inclusive en países que eran hermanos permanentemente en la política internacional, como Canadá y México con Estados Unidos, y sobre todo en el caso de Inglaterra, que tenía una política común con Estados Unidos y ahora se distancia. Lo estamos viendo en la visita del rey Carlos, que defendió en Ottawa la soberanía de Canadá, país de que él es jefe de Estado, en medio de las amenazas del presidente Donald Trump de anexarlo a Estados Unidos, y dentro de un criterio nuevo de que el mundo no necesita confrontación, como lo plantea Trump, ni nacionalismos exagerados, sino unidad, como Francia lo ha hecho con la Unión Europea, Inglaterra, que también lo está haciendo, acercándose a la Unión Europea, y ahora defendiendo a Canadá, y como lo hace el mundo con los grandes sistemas de integración para buscar la unidad y la paz en el mundo y sobre todo fortalecer los mecanismos multilaterales. El rey Carlos III defendió el martes en Ottawa la soberanía de Canadá, país del que es jefe de Estado, en medio de las amenazas del presidente Donald Trump de anexionarlo a Estados Unidos. El monarca británico fue invitado especialmente por el primer ministro canadiense, Mark Carney, a la inauguración de la legislatura, punto culminante de una visita de gran simbolismo a este país que integra la Commonwealth británica. Llegó junto a la reina Camila en un carruaje y miles de personas se congregaron a lo largo del recorrido del desfile para ver al monarca. Carlos III pronunció el primer discurso del trono de un rey en casi medio siglo en Canadá. Today, Canada faces another critical moment. Hoy Canadá enfrenta otro momento crítico. La democracia, el pluralismo, el Estado de Derecho, la autodeterminación y la libertad son valores que los canadienses aprecian y que el gobierno está decidido a proteger. And ones which the government is determined to protect. Obligado a mantener una estricta neutralidad política, Carlos III nunca ha comentado en público las declaraciones de Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca en enero insiste en que Canadá se convierta en el Estado 51. El soberano de 76 años y que padece un cáncer desde hace más de un año, realiza junto a la reina Camila su primera gira desde que ascendió al trono en septiembre de 2022. Hace unos días aquí en Caracas asistimos a la proclamación de la Cámara Venezolano-Turca. Estuvimos compartiendo con la ministra de Comercio, la embajadora Cormoto Godoy, y con el embajador de Turquía en Venezuela, además de altas autoridades y representantes de varias cámaras de comercio interesados en el comercio entre Turquía y Venezuela. Es que Turquía es una referencia importante en el orden internacional, por eso hoy vamos a dedicarle nuestro editorial a Turquía y a las relaciones con Venezuela, y al final del programa una referencia a lo que es la Cámara y la constitución de esta Cámara de Comercio tan importante. En Venezuela hay 36 cámaras binacionales, más allá de las embajadas, que son 175 entre las embajadas bilaterales y multilaterales y otras oficinas internacionales. Y las cámaras cumplen la función de que el comercio y las relaciones económicas sean fundamentales dentro de la diplomacia, y después tendremos las entrevistas de siempre acá en Brújula Internacional. Hoy se instala la Cámara de Comercio Turquía-Venezuela. Importante señalar la relación especial que hay entre Caracas y Ankara, la capital de Turquía. Además, la importancia de Estambul como centro turístico mundial y lo que podemos aprender en materia turística. Y el presidente de la Cámara de Comercio Venezuela-Turquía
informaba precisamente al instalar esta cámara en Venezuela la importancia que hay para el comercio, las relaciones internacionales y el intercambio necesario entre Turquía y Venezuela. Turquía es un modelo extraordinario, una de las 20 economías más importantes del mundo y un factor determinante en el Medio Oriente. Turquía junto a Arabia Saudita e Irán son los tres polos de poder en el mundo islámico, aun cuando con modalidades distintas, sobre todo Irán y Arabia Saudita en la versión chiita y sunita del Islam y en los conflictos permanentes en el mundo petrolero del Medio Oriente, mientras que Turquía está más cerca de Europa, es el puente entre Asia y Europa, y además aspira un día a ir a la Unión Europea con los 27 países que son democracias sociales y jurídicas y políticas con Estado social y de derecho. Y Turquía ha sido el ejemplo, 100 años de democracia permanente desde que Atatürk, después de la derrota del Imperio Otomano y abandonar todo el mundo oriental, se circunscribió solamente a la región de Turquía y hoy es una república desde esa época con derecho pleno de las mujeres, además separando religión y política y modernizando la estructura económica y social del Estado, adoptando códigos occidentales e incluso tomando el alfabeto latino para escribir su historia y su comunicación. Y en Turquía, precisamente, cuando asistíamos al Centro Latinoamericano, allí en Ankara, conocimos la historia del venezolano Rafael Nogales Méndez, un tachirense que peleó en la Primera Guerra Mundial con el ejército turco y escribió un libro, 4 años bajo la media luna, como lo hizo Lawrence de Arabia en la parte inglesa y francesa, en su libro 7 pilares de la sabiduría. Y Nogales Méndez es un héroe tratado y considerado en el mundo de Turquía de hoy, además condecorado por los alemanes y con una historia como la de Miranda. Participó en la guerra de España y Estados Unidos en Cuba y después se fue a la Revolución Mexicana, fue amigo de Pancho Villa y posteriormente en la Primera Guerra Mundial con el ejército turco, tanto en el frente ruso como en el Medio Oriente. Fue el último gobernador turco precisamente allí en Jerusalén y permanentemente preocupado por la independencia y soberanía de Venezuela, aunque Gómez y Castro no lo saltaron. Sin embargo, López Contreras al final de su vida lo nombró cónsul de Venezuela en Panamá. Con Turquía además hay vuelos directos entre Caracas y Estambul, hay posibilidad de un intercambio comercial y la Cámara se abre para que los comerciantes venezolanos y el comercio internacional se fortifique entre Caracas y Ankara, y tomando Estambul como referencia. Además también de Turquía podemos tener tecnología, financiamiento y experiencias en el mundo del desarrollo dentro del criterio de que las cámaras de comercio, que en Caracas son binacionales unas 36, sirvan y ayuden a las embajadas acreditadas como la tiene Turquía acá, y nosotros tenemos nuestra embajada en Ankara y un consulado en Estambul, de intercambio económico, comercial y sobre todo de turismo. Es uno de los países que recibe más turismo en el mundo y podemos de ellos aprender en materia turística, experiencias y además incrementar también por América Latina los viajes hacia Europa, tomando a Caracas como referencia y a Estambul como un destino extraordinario. Precisamente fue Francisco de Miranda el primer venezolano que habló tan bien y tanto del Imperio Otomano antes de ir a Rusia, donde con Catalina la Grande tuvo una relación muy especial, siempre tratando de imponer el criterio de la guerra contra España y la libertad de los países de América Latina, como lo haría posteriormente Simón Bolívar y todos los héroes latinoamericanos.